Salmos 119, capítulo 119 de Salmo. Y en el estudio anterior vimos ya la primera letra de lo que es el alfabeto hebreo. ¿Se acuerdan? La letra Aleph, ¿verdad? La letra Aleph. Y ahora vamos a ver lo que es la segunda letra, que se llama Bet. So ya tenemos dos letras, ¿no? Aleph y luego Bet. So si ustedes ven aquí en la figura, cuando ustedes vean letras en hebreo, traten de ver si realmente esa es si la pueden identificar. Bet, esa es la segunda letra del alfabeto hebreo. Si ustedes han escuchado Bethlehem, ¿verdad? Bethlehem, de ahí sale la palabra Bet. Y una cosa interesante acerca del Salmo 119, se dice que, como les dije en el estudio anterior, que es la letra del alfabeto, pero lo interesante es que hemos dedicado, se le ha dedicado a lo que es el Salmo 119, 8 versículos, pero lo interesante de esto es de que cada línea, y claro, no lo podemos nosotros observar en español, pero en cada línea se ha hecho las oraciones con la primera letra del alfabeto. Por ejemplo, en este caso, observemos lo que es el versículo 9 del capítulo 119, ¿no? Comienzan con la letra C, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y después sigue, ¿qué? Con guardar su palabra. En este caso es la letra C. Pero así se diseñó en lo que es en el alfabeto hebreo. Cada línea que ustedes ven comienza con la letra de lo que es el alfabeto. O sea que, en este caso es Bet, ¿no? No es el Dalet, ¿verdad? Lo que sigue. Pero simplemente son diseñados de esa manera. Entonces lo que se decía en aquellos entonces es que cada persona tenía que memorizarse el Salmo 119. Imagínate. Sería un gran desafío para nosotros. Pero para los judíos era fácil porque cada línea comenzaba con la misma letra. Entonces era como más fácil de aprenderse, de memorizarse. Pero en este caso nosotros es un poquito desafiante. Solamente escuché una memorización de este salmo, llegaron hasta el versículo 22, si no me equivoco. Fue una niña de unos 12 años, pero ya tiene un poco de tiempo. Pero bueno, ese es el desafío. Pero hoy vamos a ver, y cada línea de esta segunda sección del Salmo 119 comienza con la letra Bet, la cual también significa una casa. So, Bet quiere decir una casa. So, si tú ves esa palabrita Bet sola, significa ¿qué? Una casa. Por eso le dicen Bethlehem, la casa del pan, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, que cuando tú ves esas letras y puedes leerla como en español. So, si tú te aprendes, esa es la llave. Si tú te aprendes el alfabeto hebreo, tú puedes leer en hebreo así como en el español. Tú ves ese signo, Bet, y ya empiezas a leer lo demás. Es lo que es interesante. Y lo he intentado. Una vez en un lugar vi unas letras y era David, ¿verdad? Y lo pude leer. Dije, ay, me emocioné mucho y regresé a la clase otra vez. Contento de que había aprendido. Pero ustedes también lo pueden hacer. Y algunos han sugerido aquí que esta sección nos dice cómo hacer de nuestro corazón un hogar para la palabra de Dios. Esto es importante, esto es muy importante. Algunos han sugerido que esta sección nos dice cómo hacer de nuestro corazón un hogar para la palabra de Dios. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a observar del 9 al 16 dos cosas. Primero es la pureza de vida y también meditación en la palabra de Dios. Ese es el título de esta porción, del versículo 9 al 16. Pero vamos a ver el 9
Y vamos a comenzar acerca de la vida limpia a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios limpia? ¿No? Y vamos a observar. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1 y dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta ahí. Y es una pregunta retórica, ¿verdad? Que realmente no está esperando por una respuesta, sino solamente está, esa misma pregunta va con la respuesta. Y dice así: ¿con qué? Con guardar tu palabra. Bien sencillo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora, vemos aquí que el joven tiene sus propios retos para vivir una vida pura. Todos pasamos una juventud en nuestra vida, ¿verdad? Pero creo que nos dimos cuenta que no era fácil y era un reto. Y nota aquí, el autor está diciendo: ¿con qué limpiará qué? El joven su camino. Pero aquí nos dice con guardar que su palabra. Ahora el mundo nos dice, si pudiera ponerlo de esta manera: pásatela bien mientras eres joven. ¿No has escuchado esa cuando eras joven? Pues diviértete, estás joven, ¿verdad? Juventud, divino tesoro, por allá decían. Dice: saca todo lo que puedas de tu sistema. Cuando seas más viejo, entonces podrás establecerte y ser religioso y adecuado. Una persona llamada Boyce comenta sobre esta manera de pensar. La respuesta de Dios también es muy diferente. Y esto es lo que Dios dice: si vas a vivir para mí, debes de comenzar lo más rápido posible, sin retraso, preferentemente cuando seas muy joven. Y eso es algo muy importante. Si realmente vemos aquí algunos jóvenes, es bueno que podamos nosotros pensar en esto: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, aun cuando uno tenga el deseo para una pureza, hay muchas cosas que hacen difícil que un joven limpie su camino. Y escucha estos: la energía y sentido de descuido juvenil, la falta de sabiduría de vida, el deseo y obtención de independencia, dinero y la libertad que esto trae. Mujeres jóvenes que pueden, a sabiendas o sin saberlo, alentar la impureza moral. El espíritu de la era que espera y promueve la impureza moral en los jóvenes. El deseo de ser aceptado, y esa es la más grande que puedo pensar, el deseo de ser aceptado por compañeros que enfrentan los mismos retos. ¿Por qué es llamado el joven de una manera especial a limpiar su camino? Esa es la pregunta que a veces nos podemos hacer. Porque Dios reclama justamente, ¿saben qué? Lo primero y lo mejor, ¿verdad? ¿Qué nosotros vemos en un joven? Fuerza, ¿no? Se dice que en Levíticos los jóvenes, ¿se acuerdan que los hijos de Aarón tenían que estar ahí en los sacrificios? Pero pónganse a pensar, ¿cómo es que podían cargar toda esa carne para el altar de sacrificio? ¿Se han puesto a pensar? No creo que los chicos de 80 años o 90 pudieran hacer tanto labor. Imagínense cómo se cansaría. Pues he ahí el por qué Dios dijo que los hijos de Aarón tenían que ser parte de esos sacrificios. ¿Por qué? Porque alguien tenía que cargar las cosas, ¿verdad? Hacer el trabajo pesado. ¿Y quién más con los jóvenes, ¿no? Que ellos pueden hacer tanto trabajo pesado. Pero vemos aquí que el autor se enfoca hacia la juventud. Pero quizás nosotros podemos decir: bueno, pues ya pasé mi juventud, ya estoy en otra etapa. Pero creo que yo puedo ver aquí
que el autor pone a este joven en un punto de vista como un reto, pero aún así no deja de ser para nosotros. Y aún así en la palabra original, esto indica que no solamente es para el joven, sino para todos nosotros. Es un desafío. Ahora, lo interesante aquí, observa que dice su camino. Las palabras su camino provienen del hebreo, la cual nosotros podemos aquí traducir y que podemos ver el significado de una pista o una ruta. ¿Cuántos vemos en los autobuses siempre tienen una ruta, verdad? Siempre van por el mismo, no pueden salirse de esa ruta. Como las que son hechas por las ruedas de un carro. Los jóvenes preparan las pistas para el resto de la vida. O sea que debemos de ponerla en la perspectiva cuando dice, no está diciendo con qué limpiará el joven sus resbalos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer una ruta, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar, ¿no? Cuando tú vas a un camino, me acuerdo por el rancho que trabajaba antes, eran como 200 hectáreas, pero era tanta maleza que teníamos que abrir camino, teníamos que quitar muchas cosas, limpiar. ¿Y saben por qué? Porque había muchas víboras en esos lugares y tantas cosas, piedras, y no podía uno pasar. A veces había temor de poder pasar por esos lugares y nosotros teníamos que abrir camino, limpiar. Y creo que aquí es una observación que nosotros debemos de que limpiar que nuestro camino, ¿verdad? ¿Para qué? Para guardarnos. Y eso va a hacerse con la palabra de Dios. Aquí guardar una vida de pureza no ocurre por accidente. Si uno no tiene el cuidado de guardar el camino natural, es hacia la impureza y degenere. Uno debe de guardar para poder estar puro. Interesante. Nosotros debemos de ¿qué? De guardarnos. Si nosotros no nos guardamos, entonces tenemos problemas. Observa aquí también que dice a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros tengamos el conocimiento de que de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos ¿qué? Limpia. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, no nos vamos a poder guardar. La palabra de Dios es el fundamento para una vida de pureza. Y esto se halla en la palabra de Dios. Escucha esto. La palabra de Dios nos muestra el estándar de la pureza. Así que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eso es madurez. La palabra de Dios nos muestra las razones de la pureza para que entendamos la sabiduría y bondad de los mandamientos de Dios. La palabra de Dios nos muestra la dificultad de la pureza y nos recuerda que estemos en guardia. La palabra de Dios nos muestra las bendiciones de la pureza y nos da un incentivo para hacer los sacrificios necesarios. La palabra de Dios nos muestra cómo nacer de nuevo, convertido para que nuestro hombre interior pueda ser, escucha esta palabra, transformado tras el patrón de la pureza definitiva, Cristo Jesús. La palabra de Dios nos muestra el camino para recibir poder por el Espíritu Santo, para que tengamos los recursos espirituales para mantenernos puros. La palabra de Dios, escucha esto, es un refugio en contra de la tentación, dando un camino para escapar de seducción. La palabra de Dios es una luz que disipa la niebla engañosa de la seducción y la tentación. La palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a ver la condición espiritual y moral y así caminar en pureza.
La palabra de Dios nos da simples y sabios mandamientos, tales como, y tú lo vas a escuchar, huye de las pasiones juveniles. Esto está en 2 de Timoteo 2:22. La palabra de Dios nos limpia de la impureza y en realidad limpia nuestras vidas en un sentido espiritual. Escribe estos pasajes: Efesios 5:26, Juan 15:3. La palabra de Dios es la llave para la renovación de nuestra mente, la cual, en retorno, es la llave para la transformación personal, moral y espiritual. Eso lo puedes encontrar en Romanos 12, del 1 al 2. La palabra de Dios nos muestra el cómo dirigir nuestra vida para que podamos animar a otros hacia la pureza. Y un ejemplo, Jesús habló específicamente del poder de su palabra para limpiar y mantenerse puro. ¿Saben qué dijo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tú lo puedes encontrar en Juan 5:3. También otro versículo, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Y aquí vemos el impacto que es claro. Si uno de nosotros está preocupado para limpiar su camino, entonces también debe estar preocupado guardar la palabra de Dios. Una vez más, porque esto es importante. Si uno de nosotros está preocupado para limpiar su camino, entonces también debe de estar preocupado para guardar la palabra de Dios. Y eso es. Ahora vamos a ver el versículo 10 al 11, cómo alguien guarda la palabra de Dios. Ahora, estás diciendo, bueno, estamos pensando que la palabra es la que nos limpia, pero ¿cómo la podemos hacer? Fíjate lo que dice aquí el autor en estos versículos 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un buen versículo para nosotros memorizar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Observemos aquí cuando dice, con todo mi corazón te he buscado. Aquí observamos al salmista, el autor, declara su dedicación hacia Dios. Cuando tú le dices a tu pareja, te quiero con todo mi corazón. Todo ese es 100%, ¿no? No creo que sea un 80, un 70, un 50. Cuando tú dices todo es, ¿qué? Todo, ¿verdad? O si alguien te dice, pues puedes llevarte todo el pastel si quieres, ¿verdad? Y nada más le das un pedacito, pues no es todo, ¿verdad? Tenemos que observar eso. Pero fíjate aquí, dice, con todo mi corazón te he buscado. Y esto nos recuerda que la Escritura no era un simple libro para el salmista aquí, pero vemos aquí cómo él buscaba y se encontraba con Dios. Y creo que nosotros debemos de hacer esta frase parte de nuestra vida y poder decirle a Dios, Señor, yo quiero buscarte con todo mi corazón, ¿verdad? Así como el autor lo dice aquí. Ahora nota aquí que dice, no me dejes desviarme. Esto nos ayuda a poner en perspectiva los muchos reclamos hacia la pureza, y devoción en estos salmos y otros también. Son entendidos a la luz de dependencia hacia Dios. Y esto no es un sentido de orgullo, de justicia propia. Aquí cuando dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Nota aquí que el autor está escribiendo, pero
más que una poesía, es una oración. Y le pide a Dios, Señor, ¿sabes qué? No dejes que yo pueda desviarme de tus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros oramos de esta manera? Creo que es importante orar también, ¿no? Y creo que la oración envuelve muchas cosas, no solamente es pedir, ¿verdad? Como la lamparita de Aladino, ¿no? Hoy quiero esto, quiero el otro, y esto, ¿no? Y una lista de puros requests, como dicen. Sino que realmente nosotros podamos de nuestro corazón derramar lo que nosotros sentimos también. Y aún así, nota aquí que dice el autor, no me dejes desviarme, ¿verdad? Aún así, se dice en un versículo que nuestro corazón aún es engañoso, ¿verdad? Nosotros podemos hacer algo, pensar algo, pero en nuestro corazón es realmente engañoso. Y debemos de tener cuidado. Y nota aquí que el autor es por eso que dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego dice, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. Eso es la importancia de guardarnos. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar contra ti. Y creo que es importante que nosotros podamos, de la misma manera que este autor, decirlo. Cuando el alma es consciente de seguir enteramente al Señor, hay podría decir, hay como un pavor de extraviarse en un estado descuidado o poco entusiasta. Los que son dejados no son vigilados, con tal de que no les conduzca a una abierta declinación. Nota aquí cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Aquí el autor conocía el valor de tomar la palabra de Dios y guardarla en su corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios, es bueno que nosotros podamos, sí, ser la parte de nuestra vida, pero aún así, cuando tú memorizas versículos de la Biblia y tú estás en una situación difícil, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Usa esos versículos, ¿verdad? Es por eso que dice que nosotros debemos de guardarnos, de la palabra, estar en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos llevamos, a veces dices, bueno, es que no la entiendo, a veces puedes decir. Es que no entiendo la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Si realmente no la entiendes, bueno, memorízate los versículos que te gusten. ¿Y sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo en ti? Va a usar esos versículos en tu mente y los va a traer a sacar hacia uno por uno. No sé si has visto en México cuando los pajaritos sacan un papelito así, no sé qué dicen cositas. Bueno, es como si fuera el Espíritu Santo, te lo saca así en la mente y dice, wow, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces frenas para no pecar. Pero es importante que nosotros podamos guardarnos, estar en la palabra de Dios. Es bien importante. Veamos el versículo 12, una oración por instrucción. Y dice aquí, bendito tú, oh Jehová, y luego dice, enséñame tus estatutos. Y aquí parece que el autor empieza como a interrumpir sus pensamientos en conexión. No sé si tú escribes un diario, algunos de ustedes a lo mejor pueden escribir diarios, o estando en un momento de devocional, tienes tu Biblia quizás, tu libro de notas y comienzas a escribir. Pero de repente llegan esos momentos donde tú haces una pausa, un momento sela, como dicen los salmos. No sé si te has visto cuando dicen tiempo, un sela, una pausa musicalmente. Y creo que también pasa cuando tú estás en la palabra de Dios y estás en oración y empiezas a cantar y estás en un momento hermoso, a solas tú con Dios. Pero de repente vienen a interrumpir tus pensamientos y comienza una conexión en la palabra de Dios y una vida pura con una expresión de alabanza.
Y aún así hasta a lo mejor hablas en lenguas, cosas así. Pero es un tiempo que realmente interrumpido, que realmente comienzas a estar en la presencia de Dios, a experimentar más y más eso. Y aquí dice, enséñame ¿qué? Tus estatutos. Y este es otro reflejo de la humanidad del salmista. Aunque está lleno de la palabra de Dios y un deseo de pureza, ¿sabes qué? Él sentía su constante necesidad de ¿qué? De instrucción. Nosotros nunca vamos a tener todo el conocimiento, ¿verdad? En parte vamos a conocer. Y aquí vemos que necesitaba también, tenía la necesidad de instrucción. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en problemas tenemos esa necesidad de que de instruirnos, ¿no? Recibir consejo. Pero creo que es en todo tiempo. No solamente la necesidad, pero también de realmente estar en ese tiempo con Dios y decir, Señor, enséñame tus estatutos. Aquí el autor no necesitaba únicamente solamente leer, pero ¿sabes qué? Le rogaba a Dios que le enseñara. ¿Cuántos de nosotros cuando leemos, si dices, no entiendo nada, pero dile a Dios, Señor, hazme entender? A veces cuando hay pasajes difíciles en la Biblia, no capto la primera, ¿me entiendes? Y estoy dándole vueltas y vueltas y mi mente se cansa y lo dejo ahí. Y ya después, en 2, 3 días, comienzo a volver a leer y todavía no capto y empiezo, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito conocerte más. Muéstrame. ¿Y sabes qué? Comienzo a meditar y pensar en las historias y en la palabra de Dios. Y comienzo a recibir más luz. Un maestro de la Biblia decía, más luz, Señor, más luz. No quería más luz como esta, pero lo que quería decir es, quiero entender más la palabra de Dios. Y a veces, en esos tiempos de que dices, Señor, muéstrame, enséñame. ¿Sabes qué? El Señor te muestra. El Señor te muestra. Pero es interesante, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que realmente hacerlo. Meternos, adentrarnos a lo que es la palabra de Dios. Vamos ahora al versículo 13 al 16. Y vamos ahora a ver una declaración de compromiso. Y fíjate lo que dice aquí, versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Se oye familiar, ¿no? Pero nota aquí, el autor dice, con mis labios he contado todos los chismes. No, no son chismes, ¿verdad? Dice, todos los juicios de tu boca. Aquí el autor entendió la importancia de no leer o escuchar solamente en silencio la palabra de Dios, sino también, ¿sabes qué? Declararla. Para declarar la palabra de Dios con sus labios era otra parte de su relación y amor por Dios. No sé si has intentado. La mayoría de nosotros, bueno, leemos en nuestra mente, ¿verdad? Pero te has preguntado, ¿has leído en voz alta alguna vez? Es totalmente diferente. Y yo me acuerdo cuando mi abuelo llegaba de trabajar y estaba esa escena de que mi abuelita estaba cocinando, ¿verdad? Estaba ahí sentada en la cocina y agarraba a mi abuelo su himnario y su Biblia. Y comenzaba la alabanza, tenía su mini servicio. Y pues yo me asomaba porque yo ya tenía hambre y pues ya quería cenar, ¿verdad? Y pues la comida de la abuela es buena. Pero escuchaba a mi abuelo a empezar los himnos y cantaba. Y luego empezaba mi abuelo, después del himno, comenzaba a leer la palabra de Dios. Pero
él lo leía en voz alta. Y entonces mi abuelo pues ya estaba grande y estaba leyendo, ¿no? Cuando se equivocaba, mi abuela la corregía, ¿verdad? No, no se dice así, se dice, ok. Pero es algo interesante, cómo es que escuchas la palabra de Dios. Y es totalmente diferente. Es realmente con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y nota aquí, no solamente eso, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. Nota esto. ¿Quieres ser rico? Acá está. La palabra de Dios. Aquí el autor entendía el verdadero valor de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Le daba gozo. Más que toda la riqueza, dice así. Si realmente podríamos preguntar a todo cristiano esta pregunta, ¿por cuál cantidad te negarías el tener que escuchar o leer de nuevo la palabra de Dios? Ponte a meditar esto. Una vez más te lo voy a preguntar. ¿Por cuál cantidad te negarías el tener que escuchar o leer de nuevo la palabra de Dios? ¿Has pensado eso? Es de temer que muchos, como Esaú, ¿saben quién es Esaú? Venderían este tesoro de primogenitura por el equivalente de un plato de estofado. ¿Se acuerdan? Que él vendió su primogenitura con su hermano. Pero es para que nosotros podamos reflexionar. Ahora, nota aquí cuando dice más adelante, meditaré, consideraré, me regocijaré. Luego dice, no me olvidaré ¿de qué? De tus palabras. Aquí la grandeza de la palabra de Dios ha conducido al autor a una gran resolución de vida. Su vida estará llena con la palabra de Dios. Nota esto. En su mente, cuando dice meditaré y cuando dice consideraré. En su corazón, cuando dice me regocijaré. Una vez más. En la mente, ¿qué dice? Voy a meditar, voy a considerar. En el corazón dice, me voy a ¿qué? A regocijar. ¿Y sabes qué? En sus hábitos es cuando dice, no me olvidaré. Una vez más, porque esto es importante para aplicarlo. Apliquémoslo de esta manera. La mente, ¿qué es? Ayúdenme. Meditar y considerar. El corazón, me regocijaré. Y en nuestros hábitos, ¿qué es? No me olvidaré. Cuando tú lo aplicas de esta manera, entonces vamos a entender un poco más claro. ¿Y cómo podemos hacerlo? Aquí dice, me regocijaré. La palabra es muy enfática. Saltaré de alegría, ¿verdad? Cuando perdió tu equipo favorito, no saltaste, ¿verdad? Lloraste. ¿Por qué no ganaron los Rams, no? Pero cuando gana el América o el Cruz Azul, híjoles, hay pachanga, ¿verdad? Saltas de alegría. Bueno, la palabra aquí, cuando dices me regocijaré. ¿Cuándo fue la última vez que te regocijaste? Ponte a pensar. Saltar de alegría. Esta entrega de la plenitud de la vida a la palabra de Dios, aquí cuando observamos en mente, corazón y hábitos, es una buena descripción de lo que aquí el autor quería dar a entender con guardar
en lo que dice Salmo 119 cuando dice con la palabra de Dios. El versículo 9. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Esto permitirá que el joven limpie su camino y disfrute de la plenitud de tal con una vida que honre a Dios. Si tú quieres ver el desglose de lo que vimos en el versículo 9 con la palabra, es lo que nosotros siempre decimos en el versículo 15 y 16. En nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros hábitos. Muchos nos quedamos en la mente, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Y ya no va en el corazón. Y mucho menos en los hábitos, ¿verdad? Algunos vamos hasta el corazón, pero hasta ahí, ¿verdad? Y otros, pues, ni siquiera los tres, ¿verdad? Pero creo que es bueno que nosotros siempre podamos meditar, considerar, regocijarnos y nunca olvidarnos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a leer 15 y 16 juntos para concluir nuestro servicio. Y dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es la mente, ¿verdad? Luego dice, me regocijaré en tus estatutos, el corazón. No me olvidaré de tus palabras, hábitos. Ahora, vamos a hacerlo de esta manera. Sigan conmigo. En la mente, repite esto, en mi mente, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En mi corazón me regocijaré en tus estatutos. En mis hábitos no me olvidaré de tus palabras. Así es que escríbelos ahí a un lado para que siempre recuerdes esto. Y hay un motivo por qué nosotros decimos siempre esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en un camino limpio, ¿verdad? Que es a través de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué hermoso pasaje, Señor, de la Biblia. Hay tanto que aprender, Padre. Y sabemos, Señor, que tú trabajas en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Y también, Señor, en los hábitos que tenemos, Señor. Y Padre, sé con cada uno de nosotros hoy y ayúdanos a continuar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sabemos que la palabra, Señor, es la que nos cambia, Señor. La que nos hace madurar. Y por eso estamos aquí, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria y revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Dejaste el cielo por salvarme y me veniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Y majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Y majestuoso su nombre es, y nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el cielo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, hoy y por siempre reinarás. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Oh, tuyo es el reino, y tuyo es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Y poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Y poderoso su nombre es, y nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay